Nos encontramos con Alexis Monar, quien es un dirigente estudiantil hasta cierto punto, porque recién terminó su carrera, digamos, el colegio. Cuéntenos un poco. Entendemos que ser líder significa mucho y tiene la opción de conocer varias realidades, ¿no? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué hacer para terminar con esto de la corrupción y volver un país ético? Bueno, desde el punto de vista personal mío, el llegar a un estado de derecho en el que supuestamente nos encontramos necesita una generación de escarmiento. Hemos tenido alrededor de todo el mundo y durante todas las épocas de la humanidad, hemos tenido ejemplos de que el humano actúa únicamente por miedo, ¿ya? Entonces se necesita primero una generación, una etapa de escarmiento, para después llegar que las siguientes generaciones se manejen por ética. Nosotros vemos los ejemplos de la Europa nazi, de la Rusia soviética, de la Italia de Mussolini, de la España de Franco, en donde la corrupción era castigada con la muerte, ¿no? Entonces, después de esta generación de escarmiento, podemos llegar a unas siguientes generaciones de ética. Aquí los derechos humanos, me van a disculpar, pero los derechos humanos por el Ecuador no han hecho nada más que hundirlo más en la miseria en la que se encuentra. Han defendido al criminal, han defendido al ladrón, al corrupto. Un corrupto no debe tener ni siquiera conciencia para poder robar, para tener la cara de robar millones de dólares a un pueblo, dinero que le ha costado sudor y sangre conseguir a un pueblo trabajador como es el pueblo ecuatoriano. Pero le defienden a él. ¿Y qué pasa con los ecuatorianos que han tenido que sacrificarse toda su vida para conseguir el dinero que después se roban? En el feriado bancario, ¿cuántos banqueros, cuántos políticos se han robado el dinero del pueblo ecuatoriano con una impunidad tremenda, porque eso es lo que hay en el Ecuador, una impunidad tremenda? Entonces yo creo que la única solución viable que debe tener el Ecuador, la única solución viable que le queda al Ecuador, es si se empieza a considerar la pena de muerte. Es difícil hablar de esto en el Congreso porque no se pueden poner ellos mismos la soga al cuello, ¿no? Y porque no se habla con ética. No se habla con ética. Ahora mismo yo tengo la certeza de que en el Parlamento, en la Asamblea, en la misma política ecuatoriana no existe ética, pero el pueblo debe ser quien exija que quien robe, quien usurpe al pueblo ecuatoriano, pues sea condenado a muerte. Porque si yo como político, tal vez me pongo en un ejemplo, si yo tal vez como político corrupto veo que al resto de mis colegas corruptos están eliminándolos uno a uno, pues yo no lo hago, ¿no? El humano actúa por miedo. Lamentablemente la naturaleza humana es esta, actuar por miedo para que después las siguientes generaciones vengan actuando por ética. Entonces, si queremos de verdad una solución viable, ya no darnos las vueltas, nos hemos dado cuenta de que ninguna de las soluciones propuestas han funcionado. Busquemos algo viable que realmente sirva para el pueblo ecuatoriano, que sea pues la pena de muerte, reforzarla para casos puntuales, la corrupción, homicidios, violaciones, que son gente que pues se lo han buscado.